La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha apostado por descalificar a los candidatos de elecciones judiciales en junio con algún tipo de relación, si es que se confirma, con la delincuencia organizada, después de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmara que entre los 3,000 aspirantes hay defensores de narcos. Sheinbaum ha señalado que si hay algún caso que no cumple con los principios de la Constitución, ya sea por tener relaciones con el crimen organizado o por no cumplir con los parámetros de selección, pueden ser presentadas las alegaciones pertinentes a pesar de que el hipotético infractor esté presente ya en las papeletas, porque ya las hemos visto, Nancy, las boletas ya están siendo impresas allá en el INE. Sí. Vamos a escuchar en este primer fragmento lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum y después escuchamos a Monreal. Depende de la sala del superior del Poder Judicial la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Formalmente ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada. Y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona, pero tendría que presentarse pues todas las pruebas, ¿no?, de que es así. Pero hasta ahora quien tendría que definirlo pues es la última instancia, que es el Tribunal Electoral. Ahí tienen lo que mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum. Manu, habías dicho que lo que dijo ayer Monreal, pero es el líder es uno de los líderes en el Senado, que es Noroña. Es que ya estoy acostumbrado a que Monreal siempre salga con algo, Nancy. Sí. Perdóneme, pero sí era Noroña. Noroña, vamos a hablar de lo que dijo Noroña. Ayer, primero denunció que algunos candidatos tendrían presuntos vínculos con el crimen organizado. Ante la declaración, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, sostuvo que no le corresponde al organismo, y exactamente no le corresponde al INE, revisar los antecedentes de cada uno de los aspirantes. ¿Qué fue lo que mencionó Noroña? Señaló que entre estos 3,000 candidatos que buscan algún cargo, algunos podrían estar relacionados con el crimen organizado, incluyendo defensores de narcotraficantes. Vamos a escuchar esta primera declaración que hizo el día de ayer. Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder, no deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad. Me parece que sí hay algunos casos que debería. En el tema de, como ellos han denominado 8 de 8, hay que recordarle al INE que en casos de violencia política de género, de incumplimiento, deben ser sentencias firmes. Y hay particular preocupación cuando hay convenios de acuerdo, de separación, y de tomos en la sentencia se plantea acordada y se plantea de tomos como sentencia el dar las pensiones respectivas. Entonces yo espero que sean muy cuidadosos de que sea frente en cumplimiento, no que aparezca, porque puede ser en un divorcio acordado que exista esa definición. ¿Ustedes no lo impugnarían entonces? ¿Lo respaldan? No, yo creo que va tarde el acuerdo, y yo creo que le va a corresponder finalmente al Tribunal Electoral determinar el fondo del asunto, no del acuerdo, sino de los casos que se presenten, y no deberían esperar a que haya sido la elección. Creo que debería retirarse el registro a quienes no cumplen. ¿Cuál es el riesgo que enfrentaría el proceso con este No es un problema de riesgo. Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos acreditado con una conducta sistemática Exacto. Entonces yo creo que debería ser antes de la elección, cuando tomen esas determinaciones. Solo lo pueden hacer en la calificación, ¿no? Porque... No, sí lo pueden hacer. La Constitución establece la probidad y se nos fue, en algunos casos,
Sí, porque no dicen quiero. que los poderes son los que debieron haber hecho esa revisión. Sí, y se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay algunos del Poder Legislativo, o sea, entonces no discuto eso. Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito, tampoco son muchas, y creo que hay... Y se abren además a que la ciudadanía haga señalamientos, deben resolverlo antes de la elección. Yo no veo la razón para que se esperen hasta que haya habido el proceso electoral. Ahí están las declaraciones del senador Fernández Noroña, pues se les fueron algunos casos por ahí, Nancy. Eso ya lo dijo ayer. Ese es el chacaleo, el que usted vio. Pero hoy, este miércoles 23 de abril, Fernández Noroña dijo que torcieron sus declaraciones sobre los candidatos al Poder Judicial, negando los dichos de ayer y hasta evidenciando a medios y comunicadores que incluso nombró algunos. ¿Eh? Sí. Usted sabe quiénes son a los que nombró, son estas figuras que siempre están en la polémica, siempre hay algo que dicen y que siempre les acaba rebotando. Además, Fernández Noroña confirmó que el Senado impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial la veintena de candidatos a juzgadores que arrastren reputaciones manchadas. Evitó referirse, Nancy, a estas figuras con nombre y apellido. Por un lado, porque pues todavía no está claro qué es lo que está pasando, qué es lo que acusa. Y por el otro, porque podrían sancionarlo. El INE o el Tribunal Electoral podría determinar que si nombras o que estas figuras políticas nombran a estos candidatos y candidatas, podrían estar haciendo un llamado a no votar por ellas y a votar por otros. Entonces han sido cuidadosos. Vamos a escuchar esta segunda parte, ahora sí ya de este día, de este miércoles, de lo que dijo el senador Fernández Noroña. El tema es, el INE abre la puerta, yo creo que bien, para que se pueda señalar alguna persona excepcionalmente que sea cuestionada en su integridad, en su idoneidad para integrar al nuevo Poder Judicial. El narco tiene el control ya del nuevo Poder Judicial. No, hombre, seamos serios. ¿Hay algún caso de alguna persona ubicada como un juez que de manera sistemática y permanente entrega amparos al narco, los libera? Nosotros no tuvimos ninguna incidencia. Es responsabilidad del Poder Judicial que ese tipo de aspirantes no participaran. Tienen pase directo de entrada por el marco constitucional, pero hay requisitos. Y si esos requisitos no se cumplen, no debe participar. O si se le pasó a alguno de los tres poderes a sus comités de evaluación, alguna persona que no es idónea, pues también debe retirársele la candidatura. Ahora resulta que yo soy el poder legislativo. ¡Ay! ¿Cómo voy creciendo en importancia de repente? Me la regatean todo el tiempo, pero ahora ya me siento muy importante porque resulta que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores no votó las candidaturas, los plenos de las cámaras. Entonces, pues sí, si se nos fue alguno, pues se corrige. Y el debate con el INE es ese. El INE dice, ya que se haya hecho la elección, nosotros decimos, pero ¿para qué nos esperamos? Si ya sabemos que hay personas, algunas, que no son idóneas, retirémoslas y quitamos ese debate y esa descalificación o esa legítima preocupación de que haya gente que no es idónea. Pues a mí me parece que estamos en buen tiempo. Comenté con el presidente de la Junta de Coordinación Política y nosotros sí vamos a impugnar las personas que tenemos ubicadas que desde nuestro punto de vista no son idóneas por las razones que argumenté. No es un asunto de capricho o de veto o de ninguna situación de esa naturaleza, sino, o sea, este fue defensor, es público, fue defensor de narcos. Cabrón, pues no debe. O sea, él tiene derecho a defender a quien quiera, pero pues no, su idoneidad estaría en cuestionamiento. De igual manera, alguna persona juzgadora que haya estado actuando de manera sistemática, permanente, liberando narcos con amparos, pues, es evidente que no debe ser parte del nuevo Poder Judicial.
Entonces, la próxima semana presentaremos las impugnaciones. Como lo dije en una entrevista en la mañana, pues no voy a dar nombres, o sea, porque si doy nombres van a decir que yo estoy llamando a no votar por esas personas y por lo tanto violando la ley. Pero sí vamos a su momento, pues se conocerá las personas que nosotros hayamos impugnado. Pues sí se les pasó, dice. O sea, según yo, los comités de evaluación tenían la tarea de revisar a cada uno de los aspirantes para que fueran los más idóneos. Hasta había un término así del principio de idoneidad que estaban analizando los comités. Y ahora resulta que si hay algunos, o sea, quizás pudieron haber investigado mejor, hecho mejor su trabajo, los comités y los plenos, y el Poder Judicial y todos los que estuvieron involucrados en nombrar a estos candidatos. Tan solo el del Poder Judicial, pues ni hizo nada. Sí, no hizo nada. Que hasta claro. se tuvo que recurrir al Senado para hacer esta tómbola de los candidatos. En el Congreso también ahora dice, pues acepta Noroña, que se les pasaron algunos. Lo da por hecho, lo dice 2 veces, ayer y hoy. Tanto en el chacaleo ya como en esta conferencia de prensa, ya más tranquilo, más meditado, sin los micrófonos en la boca, como se quejan en los comentarios. Y sí, efectivamente, pues van a impugnar. Entonces anuncia eso Noroña, van a impugnar una 20, dice, de estos candidatos y candidatas. Y la última palabra pues la va a tener el Tribunal Electoral. Veremos qué es lo que determina. Y va a ser importante cuando denuncien ya oficialmente a este grupo de personas quiénes son. Sí. Va a ser importante. Ellos no lo van a decir precisamente por este principio de que no puedes llamar ya en este momento a votar por unos o a no votar por otros. Pero va a ser muy interesante a quiénes son los que están denunciando desde el Congreso y analizar efectivamente quién los propuso. Uh-huh. ¿En qué comités revisaron sus casos? Si es el del Poder Judicial, pues ni los revisaron. Uh-huh. Y, por ejemplo, si tenían pase directo, pues modificar ahí el mecanismo para que el principio de idoneidad precisamente aplique, precisamente sirva de algo. Sí. Porque si no, pues no sirvió de nada todo el proceso que realizaron, que además, Nancy, aquí lo contamos, se tardaron, no cumplieron con las fechas que eran. Sí. Se retrasaron. Lo que dice Noroña también es como el debate con el INE, ¿no? El que traen de que pues ya después de la elección vemos. Y acá al menos el presidente de la mesa directiva del Senado dice que antes. Pero estamos a 5 semanas de la elección. Las boletas, son millones de boletas las que se están imprimiendo ya, porque hace ya bastantes semanas le dimos aquí la noticia de que ya estaban en proceso estas boletas. Entonces pues sí sería complicado que en tan poco tiempo se eliminaran. ¿De qué manera podrían eliminar esos nombres de las boletas, no? O sea, es una cuestión que le toca al tribunal y que va a estar complicado que se resuelva a pocas semanas de la elección. ¿Qué fue lo que dijo Guadalupe Tadei, la presidenta del INE? Explicó que la revisión de antecedentes fue responsabilidad de los comités de evaluación, tanto del legislativo, del ejecutivo y del judicial, quienes realizaron esta tarea antes de entregar las listas finales. La reforma establece perfectamente que todos aquellos requisitos que se deben cumplir incluyen la probidad de las personas. Esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado. Además, porque el Senado fue el encargado de entregarle las listas ya finales de los 3 comités al INE. Que incluso la del Poder Judicial se la tuvo que entregar porque el Pleno ni siquiera ni la mandó. Exacto. El INE, según Guadalupe Tadei, se limita a organizar los comicios y garantizar que se lleven a cabo conforme a la ley. Una vez concluida la votación, los resultados serán entregados al Senado y al Tribunal Electoral, quienes determinarán si los candidatos cumplen o no con los requisitos legales para ocupar el cargo. Pues lo que dice Tadei, de que el INE organiza las elecciones, pues sí, tampoco es que el INE en cualquier elección que ha pasado revise los antecedentes. Organizan la elección. Ya se impugnan, el encargado es el tribunal. Entonces, eso es lo que están mencionando, pero pues también Gerardo Fernández Noroña dijo lo que dijo. O sea, hay defensores que se les pasaron. Si fue por negligencia, omisión del comité el comité de evaluación del Poder Judicial, porque no hizo nada. Nada.
es responsabilidad, sí, pero también dice que quizás al comité ejecutivo y al legislativo también se pudo haber pasado alguno que otro nombre. Entonces, pues va a quedar claro cuando se haga la denuncia, cuando se haga la revisión del Poder Judicial, ahí vamos a ver los nombres, vamos a ver de dónde vienen y quiénes son, y efectivamente se va a poder analizar qué tipo de figuras son, si efectivamente son de lo que se sospecha o de lo que se les acusa. Eso va a quedar claro. Ahora la tiene difícil el Tribunal Electoral, Nancy, porque ya dice 5 meses. Sí, efectivamente. Evidentemente las boletas ya no van a cambiar. ¿Qué va a hacer el INE? Va a decir, el Tribunal Electoral va a decir, tales números de tales boletas no van a aplicar. Suena difícil. O va a decir que vote la gente y si llega a ganar uno de ellos, vemos. Sí. Está difícil, no es tan fácil ya 5 semanas, porque incluso si se los expulsara, expulsan al candidato 003 de la boleta para el magistrado de distrito de Sinaloa. Pues va a estar difícil que la gente en primer lugar se entere de que no puede votar por ese, y en dado caso que ese gane, ¿qué es lo que va a pasar? Ya no lo van a... Claramente no lo van a dejar que asuma el cargo si es que el Tribunal Electoral define que no está capacitado, pero ¿qué va a pasar? También tiene que definir el Tribunal Electoral si es el que lo votan, sí, que va a ser el segundo que quede, o qué va a pasar. Está difícil, está complicado, y todo vuelve a los comités de evaluación, Nancy. Lo hablamos aquí muchísimo. Necesitan tiempo y no tuvieron casi nada de tiempo. Se les encimaron las fechas. Y sobre todo se les encimaron porque hubo una serie de impugnaciones que se hizo contra la reforma judicial. Primero contra que se discutiera la reforma. Cuando la reforma fue aprobada, surgieron una serie de amparos, de frenos, de pausas, de cruzadas contra esta reforma judicial, luego contra la elección judicial. Hace unos meses estábamos hablando de que el Pleno de la Suprema Corte todavía estaba discutiendo si era constitucional o no. Entonces, tiempo no les dio. Y ese también es un problema que deben asumir los que impugnaron la reforma y los que provocaron también tantos frenos. Estuvimos un buen rato, ¿te acuerdas? Sí. Sin poder avanzar con el tema porque había amparos, porque había quejas, todas las cuales fueron desechadas en su momento o no alcanzaron los votos. Y ahí es cuando venían los problemas, porque fue muy poco el tiempo que tuvieron para revisar la inmensa cantidad de candidatos y candidatas.